Pero lo que es importante cuando uno está joven es invertir en uno mismo. Y eso es lo que a veces la gente no se da cuenta. Invertir en uno mismo quiere decir, o sea, una vez que encontraste un buen sitio que te da una buena formación, tal vez no te pagues muy bien, pero en ese momento puedes privarte de varias cosas porque eres tú solo. Más adelante, cuando tengas tu familia y tengas una obligación de mantener a tus hijos, evidentemente va a apretar el dinero. Pero mientras que eres soltero y estás joven, puedes invertir mucho tiempo en tu formación. Necesitaban un practicante que hablara bien inglés. Di mi examen, recuerdo que al día siguiente le pregunté a un par de amigos que me habían recomendado, oye, ¿qué tal? Y me dijeron, mira, te dieron pues un informe para hacerlo, el informe más o menos, pero el inglés excelente, estás contratado. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gurú Motivación. Como cada domingo, en cada episodio, siempre presentamos casos de personas que trascienden y dejan un impacto positivo en la sociedad. Como siempre lo repito, es muy importante poder escuchar distintas voces porque esos aprendizajes, esas vivencias nos van a ayudar en el día a día. Y esa es la constante en Gurú Motivación. Quiero hacer un hincapié nuevamente en agradecerles por todo el apoyo que nos están brindando. Acabamos de pasar los 18.000 suscriptores aquí en YouTube. Muchas gracias a nuestra comunidad activa. Solamente pedirles que se suscriban, los nuevos que nos están viendo, y compartan el contenido. Hoy tenemos una entrevista enfocada en el mundo corporativo, en el mundo profesional, que es un mundo de muy rico contenido, de muy rico aprendizaje. Nos acompaña Orlando Marchesi. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido a Gurú Motivación. Muchas gracias por la invitación. Orlando, tienes una trayectoria, tienes un nombre en el mundo empresarial. Me gustaría que te presentes para que nuestro público te conozca y sobre eso poder sacar lo mejor de ti y toda tu experiencia podamos canalizarlas para nuestras redes sociales. A ver, yo soy abogado de profesión con un MBA. En este momento soy el socio principal de PwC acá en el Perú. Soy padre de 3 hijos, tengo 27 años de feliz matrimonio con mi esposa Mariale. Y bueno, con muchas ganas de poder compartir mi experiencia y contribuir en algo, a ver a quién quiere escucharme. Perfecto. Quiero hacer hincapié en dos puntos principales. Lo primero es que nos cuentes un poco sobre tus inicios en el mundo profesional, en el mundo corporativo, también tu educación. Lo otro es que nos expliques un poco cuál es el rol que tienen estas grandes firmas que no solo están en Perú, sino están a nivel global y que tienen un rol importantísimo en el ecosistema empresarial mundial, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, empiezo por contarte mi historia. Yo estudiaba Derecho en la Universidad de Lima y me gustaba mucho el derecho civil, ¿no? El derecho civil se refleja al final en juicios, digamos, tratar con el Poder Judicial, con todo el sistema de justicia peruano. Yo empecé practicando en eso, te estoy hablando del año 91, 92, y la verdad que hay cosas que no me gustaron, ¿no? El tema de la corrupción era complicado. Y en ese momento, para la gente que más contemporánea mía se acordará que las instituciones del Estado empezaron a cambiar, ¿no? Salieron pues los reguladores, el Indecopi, la SUNAT también la cambiaron. Entonces, y compañeros de la universidad me dijeron que mira, en el tema tributario, no, la SUNAT no te acepta ni un café y si ganas por tus argumentos. Entonces yo dije, yo quiero entrar ahí, ¿no? Entonces se dio la oportunidad de entrar a Hansen, Holm, Alonso y compañía, se llamaba la empresa, era la representante de Coopers & Lybrand. Como tú sabes, tiempo después, Coopers & Lybrand se fusiona con Pricewaterhouse para crear el PricewaterhouseCoopers o el PwC de hoy. Y bueno, no había tenido yo experiencia practicando en tributario, pero lo que me dijeron es que necesitaban un practicante que hablara bien inglés. Di mi examen, recuerdo que al día siguiente le pregunté a un par de amigos que me habían recomendado, oye, ¿qué tal? Y me dijeron, mira, te dieron pues un informe para hacerlo, el informe más o menos, pero el inglés excelente, estás contratado. Así es que así empezó mi carrera tributaria. Y bueno, en ese momento, digamos, cuando me ofrecen esto en paralelo,
me estaban ofreciendo otro trabajo en una AFP que pagaba bastante más en su momento, pero yo me puse a pensar a dónde voy a saltar después, ¿no? O sea, yo creo que es importante, y ese es un mensaje que siempre le doy a los chicos, piensen en el largo plazo, ¿no? Entonces, yo entrando a este sitio, a Hansen Holm, decía, me van a formar en derecho tributario, que dicho sea de paso, en ese momento al menos no era una disciplina tan, claro, no habían tantos tributaristas como hay hoy en día, que igual no son tantos como hay procesalistas, por ejemplo, pero dije, esto es una mejor alternativa en largo plazo que trabajar ahora en la AFP, porque en la AFP finalmente hacia dónde voy a llegar, ¿no? Tú sabes que en una empresa como esta de auditoría y de impuestos, tú tienes la posibilidad de seguir ascendiendo. En una empresa, digamos, comercial, tú eres un área de apoyo si eres el abogado, ¿no? Entonces decidí, digamos, tomar esta opción de más largo plazo. Y bueno, y conforme pasaron los años, me fui poniendo nuevas metas. Mis metas eran de mediano plazo, digamos, en los siguientes 3 años quiero hacer esto, y si sale, bueno, quiero seguir a la otra categoría, y dije, bueno, y quiero ser socio. Y una vez que fui socio dije, bueno, tal vez no, yo podría en algún momento encargarme de administrar el departamento de impuestos, lo cual también se dio, y más adelante encargarme de dirigir la firma. Entonces, yo te diría que lo primero importante es pensar en el largo plazo. Segundo, que te diría que es también importante, es la especialización en lo que hagas, ¿no? Sea que sea profesional o sea que sea carreras técnicas, pero si tú te vuelves el especialista en algo a lo largo de los años, eso tiene un valor mucho más grande que si estás saltando de lado a lado y al final llegas a los 30 y tantos y en verdad no tienes un expertise en nada en particular, ¿no? Entonces, para mí eso me ayudó muchísimo, evidentemente, haber desarrollado este expertise en derecho tributario, específicamente también en el sector minero. Y luego también más adelante he estudiado el MBA, que también me ha ayudado mucho, y es parte de lo que creo que todo profesional tiene que hacer, ¿no? O sea, seguirse capacitando, eso es importante. No es que acabé la universidad y ahí se terminó el estudio, ¿no? Porque sabes que siempre hay nuevas cosas, nuevos conocimientos. La curiosidad es algo que nunca se debe perder, y uno aprende no solamente porque te metes un curso, ¿no? Uno aprende también de sus compañeros, de otras especialidades, y eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo, yo te diría que una parte de la formación que tenemos nosotros en PwC es la parte ética también, ¿no? Yo he tenido suerte de trabajar con gente muy ética, evidentemente. Y recuerdo, bueno, uno de mis jefes, que te diría que mi mentor, ¿no? De muchos años, Humberto Aleman, él me decía que su padre le decía, hay que actuar de acuerdo como uno piensa y no terminar pensando como uno actúa. Y a lo que se refiere es, mucha gente se justifica, ¿no? Entonces terminas actuando, justificando que esto no está tan mal, que otros los hacen, pero cuando tú tienes tus ideas claras, sabes perfectamente qué vas a hacer en qué momento. Entonces, eso creo que es muy importante también, y es algo que yo le transmito a mis hijos, porque espero evidentemente cuando sean ellos profesionales que sean también gente que tenga sus valores muy bien centrados, ¿no? Y por otro lado, respecto a la pregunta de qué hace el tipo de empresa en la que yo trabajo, son empresas de auditoría y consultoría. Principalmente lo que hacemos es revisar los estados financieros de las empresas para dar algunas, opinión sobre la razonabilidad que los estados financieros reflejan la situación de la empresa, ¿no? Entonces, claro, como hay un mercado activo de compra de acciones, las personas que quieren comprar acciones revisan los estados financieros para ver la empresa cómo está, cómo es su situación financiera, cuáles son sus proyecciones, ¿no? Esa información pues te sirve para la toma de decisiones, ¿no? Que es bien válida. Muy interesante lo que tú nos dices, y sobre todo a veces cuando somos jóvenes, el pensar en el largo plazo es para algunos complicado, ¿no? Porque siempre estás buscando lo rápido, y sobre todo a veces, en este caso, los puestos, ¿no? Si un puesto paga más, entonces voy ahí, ¿no? Sin tener en cuenta el marco general, ¿no? Que es la estrategia que tú tienes a los 5, 6 y futuro, ¿no? En general, muchas gracias por esa enseñanza.
Pero lo que es importante cuando uno está joven es invertir en uno mismo. Y eso es lo que a veces la gente no se da cuenta. Invertir en uno mismo quiere decir, o sea, una vez que encontraste un buen sitio que te da una buena formación, tal vez no te pague muy bien, pero en ese momento puedes privarte de varias cosas porque eres tú solo. Más adelante, cuando tengas tu familia y tengas una obligación de mantener a tus hijos, evidentemente va a apretar el dinero. Pero mientras que eres soltero y estás joven, puedes invertir mucho tiempo en tu formación, ¿no? Y sobre todo que el valor de eso lo vas a ver en el tiempo, ¿no? No es algo que es transaccional, ¿no? Que me capacita acá. No, ahora claro, en mi posición y en mi generación te diría es más fácil decirlo que tal vez en la gente joven que tiene hoy más opciones. Porque yo vengo de la generación, digamos, del terrorismo, de la hiperinflación, y para mí, pues estudiando Derecho a mitad de la carrera, en el año 90, casi por terminar, con mis compañeros pensando, ¿y ahora qué hacemos? Pues mucha gente decía, bueno, terminaremos friendo hamburguesas en Miami, porque estudiar Derecho, pues imagínate si el Perú no es un país viable, ¿qué hacemos? Entonces, efectivamente, cuando las cosas cambian en los 90, con todas las reformas que se hicieron, empieza a crecer el país, se privatizan las empresas, viene inversión. En ese momento, pues todo el mundo agarró el trabajo que pudo y de ahí te agarraste y no lo soltabas, ¿no? Entonces, digamos que todos hemos trabajado, pues olvídate, 8 horas, ¿no? Hemos trabajado 10, 12 horas diarias, y por supuesto, tal vez, digamos, pensando en el mundo como es hoy día hay más opciones, ¿no? Hay más opciones de trabajo, hay más opciones de diversión, hay más opciones de viaje, hay más opciones de todo. Nosotros no teníamos tantas opciones en ese momento. Entonces puede ser un poco más difícil porque, claro, te vas a sentir tentado. Los sueldos para un joven profesional hoy son mucho mejores de los que eran hace 30 años definitivamente. Pero el consejo sigue siendo útil, ¿no? Sigue funcionando igual. Yo tengo chicos que trabajan conmigo que tienen varios años con nosotros, son súper buenos profesionales, ya están ascendiendo y tienen un futuro excelente. Y también conozco de los chicos que estuvieron 2 años, se fueron, están en otro lado 2 años a ver quién le paga más, ¿no? Y eso generalmente pues llegaron a los 35, 36 y ahí se quedaron, mientras que los que son especialistas sacaron una ventaja mayor, ¿no? Entonces creo que sigue siendo útil el consejo. Y ahí, mira, es bien importante, yo concuerdo contigo. De nuevo, hace 2 años hacía una encuesta en donde les preguntábamos a los jóvenes dónde querían desarrollarse profesionalmente, ¿no? Digo, menos del 20% se veía trabajando en el Estado, ¿no? Jóvenes con mucho talento. Y lo que veía es que había perdido atracción de estar en el Estado, en gran parte cuando nos preguntábamos por qué eras. Porque también es sinónimo de problemas, de corrupción, de amiguismos, de un sistema político que cada vez es más caótico. Y para muchos, por eso que muchos talentos no están y no van, ¿no? Yo creo que eso por ahí parte también por tratar de promover eso, ¿no? Que personas jóvenes, profesionales en general, que son íntegros, transparentes, que tienen valores y que los haya y que aman al Perú, pues de nuevo tengan oportunidades, ¿no? O sea, Y dentro de esto hay un punto muy importante que siempre parte, que es central, yo siempre lo pregunto a mis invitados, que es el tema de valores, ¿ya? De valores y de integridad sobre todo. Si hay una constante entre los invitados que hemos tenido en Gurú es que practican eso, y sobre todo que eso les ha dado frutos en la vida, ¿no? Es como que lo que hablábamos al inicio de la entrevista, ¿no? Del más vivo o el que... Si él lo hace, por más que está mal, yo también lo hago, ¿no? Porque es parte de una cultura, ¿no? Y si tú haces las cosas diferentes, como que siempre estás como, pero funciona o no funciona, ¿no? Pero si estás seguro que lo haces, que es lo correcto, está bien, ¿no? ¿Qué tan importante de tu experiencia y sobre todo del rol de ustedes, que o un empresario o una persona sea íntegra y qué tanto eso te impacta en tu crecimiento, empresarial o personal, ¿no? Por ejemplo, de la reputación y todo lo demás. Bueno, mira, una cosa que me decía mi papá, que murió cuando yo tenía 15 años, entonces sí, él tenía una condición que él sabía que iba a morir temprano, ¿no? Entonces mi papá me daba consejos para la vida desde que yo estaba muy chico. Y claro, me acuerdo de esas cosas y han formado probablemente como soy yo hoy en día.
Pero una de las cosas que mi papá me decía es, mira, hijo, uno puede tener poca plata, mucha plata, pero tu honor, ¿no? O sea, eso no tiene valor, o sea, es tuyo, ¿no? Entonces tu nombre lo tienes que cuidar, ¿no? Y cuando tú eres una persona íntegra, la gente te aprecia y te admira, ¿no? Eso es algo que a mí me parece súper fuerte, ¿no? Y por otro lado también me decía, si tú eres bueno en la vida, la bondad te regresa, ¿no? Y eso siempre también lo he tenido presente. Entonces, yo creo que uno duerme tranquilo de noche cuando sabe que hizo las cosas bien, cuando sabe que actuó éticamente, cuando sabes que tal vez en la mañana pues tuviste una palabra amable con alguien que le alegró el día, ¿no? O sea, a lo largo de mi vida profesional yo he conversado con chicos y chicas que trabajan conmigo, aconsejándoles o haciéndolos reflexionar sobre el futuro, lo que fuera, y cosas que ya yo no me acuerdo, ¿ya? Pero de vez en cuando me encuentro con alguien y me recuerda que hay algo que yo le dije que le impactó, ¿no? Entonces, y eso es algo que creo que es súper especial para cualquiera, poderse sentir que de alguna forma tú contribuyes para que otra persona sea mejor, ¿no? Es súper fuerte. Entonces, para mí el tema de la ética y tu buen nombre es una cosa fundamental. Es tu forma de ser, ¿no? Es como lo tienes dentro de tu personalidad, ¿no? Que ya guía tus acciones sin que te des cuenta, ¿no? Y si eso lo ampliáramos a un rango más amplio, al final formas una tendencia, formas un estilo de comportamiento, ¿no? Correcto, y la gente quiere trabajar contigo, ¿no? O sea, siempre yo conozco a este es un tipo, ¿no? Derecho, yo quiero trabajar con él. Ese es importante, o sea, es un valor grande, ¿no? Te formas un nombre, o sea, es bien interesante. Y a ti te ha tocado y te toca trabajar con gente que es pues experta en sus temas, ¿no? Que es capa, que manejan y saben lo que hacen. ¿Qué recomendarías a aquellos profesionales que están en proceso de crecimiento al momento de nivelar, o no sé si es la palabra, pero el desarrollo de tus habilidades técnicas, pero también algo muy importante de tus habilidades blandas? Es súper importante porque en cualquier ámbito en que te desarrolles, las habilidades blandas son importantes. Para nosotros, que somos una empresa de auditoría y consultoría, te diría, tenemos que interactuar con el cliente. Hay formas de decir las cosas, a veces tienes que dar malas noticias, ¿no? Y otras veces muy buenas noticias. Pero al final del día, la relación que mantienes con tu cliente es la que va a hacer que sea un cliente de largo tiempo o no. En el tema de la auditoría, pues ahí tú sabes que el mercado impulsa la rotación. Cada cierto tiempo van rotando los clientes y nos volvemos a ver en un tiempo más adelante, y si la experiencia fue buena con nosotros nos contratarán de nuevo. Pero tenemos clientes, digamos, de largo tiempo en consultoría, en impuestos, qué sé yo, porque son relaciones que se forjan a través de personas, ¿no es cierto? Entonces la empatía es súper importante, y no todo el mundo es empático, ¿no? Entonces el tema es cómo le enseñas a la gente la empatía. Hay muchas cosas que se traen de casa, pero hay otras cosas que se pueden trabajar también, ¿no? Y una de las cuales te digo yo a veces cuando veo en la oficina, chicos súper buenos, ¿no? Pero tímidos o con miedo de decir algo inadecuado, ¿no? Entonces yo a veces les digo, vamos a la reunión tal. Ese señor que está ahí, él también tiene sus objetivos, ¿no? Digamos, el contador de la empresa tiene que hacer su buena gestión, él también está esperando su bono en función que tenga cubierto sus riesgos y lo que fuera. Entonces quiere escuchar qué tienes tú que decirle, ¿no? Y ahí se va soltando un poco la gente cuando se da cuenta que su contraparte es una persona igual que él o ella, con sus metas, sus ilusiones, sus temores. Y una vez que te das cuenta de eso, es que es más fácil interactuar en general, creo yo, ¿no? Pero pasa mucho. Hay algunas, yo te diría, carreras o formación de algunas universidades que les dan algunos, desarrollan unas habilidades a los chicos más que otras, ¿no? Yo, por ejemplo,
con uno de mis socios conversaba hace algún tiempo. Él estaba en ese momento a cargo de recursos humanos en la oficina y estábamos hablando casualmente del tema de desarrollo de habilidades de soft skills, ¿no? Y le decía, y ustedes, le decía yo, Daniel, en la universidad, él es contador, ¿no? Les hacían exponer en público, les tomaban exámenes orales. Entonces me decía, ¿exámenes orales? Tal vez he tenido uno, me dijo, en 5 años, ¿no? Mientras que yo, en Derecho en la Universidad de Lima, el 90% de los exámenes eran orales, desde tercero o cuarto ciclo. Entonces, obviamente, te acostumbras a hablar en público y bajo presión, ¿no? Porque tener al profesor que esté enfrente tuyo preguntándote algo es de por sí, ¿no? O sea, hay presión ahí, pero tener la clase detrás tuyo y te están preguntando a ti y no quieres quedar como un tonto enfrente de todo el mundo, obviamente que vas desarrollando pues habilidades por experiencia, ¿no? Entonces es lo que nosotros tratamos de hacer, obviamente, también con los chicos, ir tratando de desarrollarles esas habilidades. Le damos cursos, hacemos roleplays y finalmente los llevamos a la cancha. O sea, llevo a alguien que me acompañe para que vea cómo se hace y va desarrollando también su propio estilo, ¿no? Pero es súper importante. Ahí te pregunto, que venía a colación esa pregunta, ¿no? De si de tu experiencia, sobre todo cuando entran jóvenes o practicantes a Price, ¿han visto alguna diferencia? Yo creo que sí, entre la formación de universidades públicas y privadas. Te lo digo porque yo soy de universidad pública y gran parte de mi vida profesional lo he trabajado en función a promover que en las universidades públicas se enseñen más skills o habilidades blandas, pero prácticas, ¿no? Porque de nada sirve que te enseñen un curso de habilidades blandas y todo sea mega teoría, ¿no? Al final, por ejemplo, hay un gran miedo, lo vi en mis compañeros y también lo he visto en muchos lugares donde me tocaban talleres y charlas, el hablar en público, ¿no? Que es un miedo bastante fuerte. Incluso te cohibías de sacar menos nota en general porque simplemente eras un capo, pero te costaba un montón. Yo siempre decía, pero ¿qué pasará cuando esa persona egrese, ¿no? Y cuando le toque crecer en el mundo corporativo? Y ahí es cuando ya viene el crecimiento, ¿no? Por eso que la pregunta inicial. Ahí yo te diría, mira, no veo una diferencia marcada entre la pública y la privada, honestamente. Veo una diferencia marcada entre las carreras. O sea, el grupo de los abogados que tenemos nosotros, tenemos de San Marcos, de la de Lima, de la Católica, de UPC, Pacífico también, y generalmente son chicos más entradores, ¿no? En general. Los chicos de contabilidad son un poquito más tímidos, pero por lo que yo te cuento, pues es que durante sus carreras no han desarrollado ese tipo de habilidades. Nosotros damos capacitación desde que los contratamos. Entonces lo que tratamos de hacer es suplir, digamos, estos soft skills que en las universidades no les dan. Bueno, y creo que ahora varias universidades se están esforzando en verlo, pero tradicionalmente pues hacían la formación académica solamente, ¿no? ¿Y qué tanto crees que de lo que has aprendido que tienes en la universidad te sirve para tu carrera profesional, de tu experiencia? ¿Qué tanto me sirve? Yo creo que es importante porque mucha gente dice, oye, pero te estudiaste Derecho Tributario. Me han preguntado, ¿eh? Derecho Tributario, y en la universidad hay 3 cursos de Derecho Tributario, ¿no? O 4 tal vez. IGB, 2 de renta, 1 de Código Tributario y 1 de Práctica Tributaria del último. 5 cursos. De los, imagínate, son 6 o 7 cursos por ciclo, son 12 ciclos, ¿no? Pero te enseña a pensar, ¿no? Y sobre todo, a mí en particular, el derecho civil, que es la fuente, yo creo, más importante, te enseña a pensar. Entonces, una vez que tú empiezas a desarrollar la habilidad de relacionar las cosas unas con otras, ya no importa cuál disciplina estás analizando, ya sabes cómo resolver los problemas. Para mí, por ejemplo, cuando empecé a practicar en tributario, yo veía pues el manual de renta, el IGB, la ley, ¿cuándo me voy a aprender todo esto, no? Pero rápidamente, por la experiencia, me di cuenta que en impuesto a la renta hay 2 cosas que son importantes. El principio de causalidad, que quiere decir los gastos son deducibles en la medida que sirvan para generar renta gravada.
y el otro el del devengo. Cuando un gasto se devenga, quiere decir cuando se reconoce en este año o se difiere o no, lo mismo el gasto y el ingreso. Pero si una vez que tú manejas ese criterio, puedes resolver cualquier pregunta, básicamente, ¿no? O sea, el derecho es bien lógico, es bien lógico. Y te diría que a lo largo de mi carrera también, por el tema de la curiosidad, qué sé yo, me iba metiendo en otras cosas, ¿no? O sea, siempre yo ayudaba al socio que estaba a cargo del departamento a hacer el presupuesto, ver los temas de recursos humanos, ver los temas comerciales. Entonces siempre me ha gustado también ver diferentes cosas, ¿no? Súper. Y ahora siempre se llama gurú motivación por dos factores. La palabra gurú está asociada siempre al conocimiento, sabiduría, experiencia. Pero yo siempre creo que acá en Perú hemos pasado todos tantas cosas que todos somos gurús, todos tenemos algo que contar, ¿no? Y la palabra motivación nosotros lo relacionamos al tema de inspirar la acción, el cambio, ¿no? De siempre tratar de crecer como personas, pero nunca olvidar tu país, tu entorno, tus comunidades, ¿no? Yo creo que va muy de la mano desarrollo personal, pero también desarrollo de tu sociedad. Y ahí, ¿cómo haces tú para tener un alto puesto ejecutivo que lo tienes ahora y mantener el equilibrio de vida? Que es algo bien importante, ¿no? O sea, porque yo sí tengo ahí conocimiento de que las consultorías, las empresas consultoras, auditoras trabajan duro, trabajan bastante tiempo. Pero ¿cómo has hecho para mantener ese equilibrio y pues tengas ahora una familia feliz, ¿no? Ha sido complicado, pero evidentemente yo creo que es importante tu pareja, ¿no? Porque tienes que ponerte de acuerdo respecto de cómo vas a criar la familia, cuál es el tiempo que le vas a dar. O sea, sí, yo he tenido quejas, obviamente, mi esposa me decía, trabajas mucho, pero mis hijas cuando estaban, yo tengo 3, ¿no? Pero el último ya pues nació, el último tiene 17 años, digamos, pero ya estábamos en una situación económica un poco mejor, ¿no? Pero cuando estábamos más jóvenes, con las 2 chiquitas, teníamos que obviamente entre los dos pues tratar de ayudar y ellas me esperaban, mi esposa hacía que me esperen hasta las 9 y yo les contaba el cuento antes que se fueran a dormir, ¿no? Entonces esa era la forma de tener nuestro espacio juntos, porque si no, imagínate, pues si no me ve en la mañana, la dejo en el nido, después no nos vemos el sábado, no es la forma también de tener una familia, ¿no? Pero, y ahí te estoy hablando pues yo de fines de los 90, principios de la década del 2000, donde la tecnología no era tan buena como la que tenemos hoy. Entonces la tecnología también nos ha permitido tener una vida con la familia un poquito más, mayor contacto, porque como nosotros somos una empresa que tiene fechas de entrega, o sea, tenemos que entregar algo en la fecha tal, y no importa si estás en la oficina haciéndolo, si lo estás haciendo en tu casa, después de que ya pudiste acostarte a tus hijos. Y es una razón también por la cual cada vez más vemos a más mujeres ejecutivas llegando a poder hacer carreras más largas, ¿no? Porque antes había esta percepción de que en trabajo complicado de muchas horas ya no podían atender la familia. Hoy en día se puede, digamos, no te estoy diciendo que sea fácil, pero se puede, porque no tienes que estar físicamente en un lugar. Entonces he tratado, no te voy, por supuesto, si le preguntas a mi esposa me va a decir que no, pero a ver, ¿qué te digo? Una frase que me decía mi esposa que me da risa a veces, ¿no? Cuando estaba, no, tengo que ir esto, porque tengo que terminar este trabajo, me preguntaba, ¿esa gente tu trabajo te va a estar agarrando la mano en tu lecho de muerte? Piénsalo, Orlando, me decía, ¿no? O sea, diciendo cuánto tiempo les das a ellos que no nos das a nosotros. Pero conforme, evidentemente, también he ido ascendiendo, pues ya tengo más gente que me ayuda, entonces es más una cosa de dirección. Por supuesto, cuando uno está más joven es hands-on totalmente y estás pues hasta las 500, ¿no? No, y sobre todo cuando tienes esa gana de crecer, de desarrollarte, competitividad al máximo, ¿no? Tienes que estar ahí súper enfocado, ¿no? Un consejo importante que me dio una persona con la que trabajé hace muchos años. Me dijo, si tú quieres crecer, tienes que hacer que otros crezcan. Eso es súper importante también. Porque mientras yo más capacitaba a los chicos que trabajaban conmigo, eso me permitía a mí absorber más trabajo, ¿no? Y a veces hay gente que no piensa así, gente que piensa,
que si no te van a serruchar el piso, qué sé yo, pero competencia, ¿no? Claro. Yo al contrario siempre he pensado que es mejor mientras más los desarrolles, mientras desarrolles sus capacidades, entonces tu negocio va a crecer porque te va a permitir hacer más. Interesante. Y desde, digamos, tu posición actualmente, tienes relación y estás constantemente viendo distintos sectores económicos del Perú, de empresas, de industrias. ¿Cómo ves ese cambio que hemos tenido en los últimos años de crecimiento en general? ¿Y cuál es tu perspectiva de hoy en día, ¿no? Por ejemplo, en lo personal te digo, y siempre lo comento en Gurú, en los últimos años siento que hemos retrocedido y no hemos explotado el potencial que tenemos como país en general, ¿no? Y siempre hay una mirada negativa de que al final no podremos cerrar las brechas sociales y que cada vez vamos de mal en peor, ¿no? Yo sí soy optimista del futuro, porque siento que los peruanos somos capaces de muchas cosas, pero me interesa ver de tu expertise como profesional, o sea, como experto en varios temas, ¿cómo ves tú? Yo te lo digo como profesional y como una persona que tiene 54 años y ha vivido mucho tiempo en el Perú. Coincido contigo y tengo la misma visión respecto del potencial que tiene el Perú. Y de hecho he vivido una época donde realmente nuestro país tenía problemas. Los problemas que tenemos hoy yo creo que no son ni la mitad de los problemas que teníamos hace 30 años. Y pudimos salir adelante. Pero salimos adelante porque yo creo que nos centramos en un objetivo común. Como teníamos el problema muy grande de seguridad con el terrorismo, todos estábamos alineados, digamos, hacia tenemos que salir de este problema, ¿no es cierto? El tema también económico apretaba, las medidas pueden haber sido duras, pero digamos todos estábamos tratando de hacer el mejor esfuerzo por trabajar, unirnos en torno a un objetivo. Eso es lo que se ha perdido, lamentablemente. Entonces estamos muy divididos. Hoy en día, bueno, no solamente en el Perú, fíjate, los extremos políticos en Europa, en los Estados Unidos, o sea, y acá pues ya, digamos, o eres un caviar o eres DBA, y es un absurdo, pues porque en vez de tratar, yo lo que siempre digo es, si tú ves, por ejemplo, las similitudes entre la centro-derecha peruana y los liberales progresistas, que mal llamados caviar, y yo no quiero etiquetar a nadie, pero son las libertades económicas. Ese es el tema común que tenemos, porque no están creyendo que hay que estatizar ni que el Estado tiene que marcar las reglas para nada. Pero se dividen en los derechos civiles, ¿no? Con mis hijos no te metas, versus, ¿cómo se llama? Digamos, cosas que no te digo que no sean importantes, lo que te digo es que claramente podemos ponernos de acuerdo sobre puntos comunes para llevar un plan adelante. Entonces, revisemos la historia, ¿no? Si nosotros revisamos la historia económica del Perú, nos damos cuenta claramente que el sistema socialista que teníamos de participación muy grande del Estado, de la empresa pública, no funciona, ¿no? Claramente, cuando termina el gobierno militar, estábamos pues con un PBI equivalente a los 50, ¿no? El modelo de economía de mercado, evidentemente ha traído mucho mejores ventajas. La economía creció mucho, hemos reducido mucho la pobreza, pero nos hemos quedado a mitad de camino. Y entonces el punto es, el diagnóstico es el por qué. Y en el por qué estamos divididos, ¿no? Porque por un lado tú dices, no, el modelo neoliberal, tienes mucha gente que dice, esto no funciona. Ya, entonces, ¿cuál es la solución? Y la solución aparentemente es regresar a lo que hacíamos hace 30 años. Y claramente, pues cualquiera que tiene 3 dedos de frente va a decir, oye, eso no funcionó, ¿por qué vamos a insistir en eso? Entonces, yo te diría, desde mi perspectiva, ¿qué es lo que no funciona? Lo que no funciona es la administración de recursos en los 3 niveles del Estado. Si nosotros tuviéramos mejores administradores, entonces esos recursos que, por ejemplo, recauda la minería por el canon, por las regalías, se podrían utilizar, ¿no? Para construir hospitales, escuelas, caminos. Pero ¿qué pasa? La gente que vive en esa zona no ve el beneficio, ¿no? Ve que los camiones pasan por sus tierras, digamos,
y que se va el mineral a la costa para exportarlo por el puerto, pero no está viendo, oye, ¿y esto cómo funciona para mí? Pero en el otro lado tienes a la empresa minera que cumple con sus estándares medioambientales, que paga sus impuestos, ¿no? Y que realiza finalmente, como muchas de las empresas mineras, acciones de responsabilidad social, pero no tiene pues la capacidad que puede tener un Estado para hacer obras de gran magnitud. Entonces, pero lo peor creo yo que pasa con esto es que no somos conscientes de ello. Porque revisa tú las encuestas cuando le preguntan a un peruano cuáles son los problemas que tiene el Perú, y no te va a salir la falta de capital humano en el Estado, o sea, la administración de recursos. Eso no sale. Entonces, si el enfermo no es consciente que está enfermo, difícilmente se va a curar, ¿no es cierto? Pero ¿cómo podemos hacer entonces nosotros para poner mejores administradores en el interior del país? Todos sabemos que lamentablemente, como se ha llevado la descentralización, no funciona. Pero ves tú que ningún gobierno en los últimos 20 años ha introducido algún tipo de reforma para mejorarla. Entonces, como decía Einstein, pues estar loco es insistir en lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente, ¿no es cierto? Eso no va a cambiar a menos que hagamos algo distinto. Entonces, desde la empresa privada, por supuesto, hay varios esfuerzos que se hacen para tratar de ayudar, y no solamente la empresa privada, también universidades, comentábamos el CART, con distintos proyectos, pero todos son pues en escala pequeña, no tienen un impacto nacional, ¿no? Entonces, en algún momento lo interesante pues podría ser hacer un plan de desarrollo regional, ¿no? Entonces, el plan agarras una región con una universidad, con alguna entidad del Estado, con algunas empresas privadas, y decir, ok, vamos a establecer un plan de desarrollo para los siguientes 20 años. ¿Qué necesita esta región? Esta región necesita tantos kilómetros de pistas, necesita tantos hospitales, tiene una proyección de tantos colegios. Ok, entonces empezamos el día 1 y cada gobernador regional que viene continúa el plan. Eso, te pregunto, es una cosa, ¿es posible o estamos soñando? Es posible, ¿no? Pero hay que ponernos de acuerdo. Entonces, tal vez con que uno se haga, el resto puede copiarlo si ve que es un ejemplo que funciona. Pero yo cuando era chico, recuerdo, y viajábamos en carro con mi papá, con mi familia por el Perú, y yo le preguntaba por qué hay tanto, o sea, oye papá, ¿y por qué tantos huecos en la pista? ¿Y por qué las casas están así? Me decía, hijo, es que somos un país pobre, lamentablemente. Pero ya no somos un país pobre. Somos un país de ingreso medio. Tenemos los recursos, pero no sabemos emplearlos. O sea, mira cuántos miles de millones de soles regresan al Ministerio de Economía y Finanzas porque no se gastan durante el año. Si sumas la corrupción, peor todavía, ¿no? Ahí vamos al tema de valores que hablábamos antes de la entrevista, ¿no? Interesante también es poder tener modelos que la gente puede emular, sobre todo los más chicos, ¿no? Aparte, dejas un impacto en las personas, ¿no? Porque ayudas a crecer y sabes que también impacta en su familia, en su crecimiento y todos lados. Es algo positivo, ¿no? Sí. Y ya para ir cerrando la entrevista... Hay una parte que no te contesté, pero que era importante, la que tú me hablaste de trabajar en el Estado. Sí. Y el trabajar en el Estado tiene dos partes, ¿no? Hay la parte obviamente mística, romántica, y hay la parte económica. Entonces, cuando las dos coinciden, al Perú le va muy bien. Y te digo que yo, saliendo de la universidad, habían chicos que habían estudiado conmigo, unas promociones antes, otras después, que se fueron a trabajar al Estado. Y estaban pues en los reguladores, en la SUNAT, en Indecopi, y todas eran instituciones, digamos, de prestigio que pagaban bien. En el tiempo, no sé, yo creo que los reguladores son los que siguen teniendo, digamos, las instituciones del Estado, que son buenos empleadores y que tienen buen prestigio. Porque a ti puede no gustarte la SUNAT, porque te aprieto o no, pero es una gente súper profesional, no son, son muy transparentes, para nada corruptos. Anda, te quejas que si el Ocitel, que la Telefónica, no sé qué, la gente de Ocitel también es de primera, la SBS, el BCR, pero ¿sabes cuál es el hilo conductor? ¿Por qué es que funcionan? Porque ellos tienen el sistema el sistema privado como laboral. O sea, régimen privado, ¿no? Claro. Entonces, tú los puedes, digamos,
incentivar, ¿no? Pagándole bonos en función al cumplimiento de sus metas. Si no funcionan, bueno, chao, ustedes tienen que ir. Y esa es la forma como las cosas funcionan, ¿no? Entonces, cuando el Estado ha querido que algo funcione, lo ha hecho funcionar. Pero ahí hay una gran pregunta, ¿por qué no? O sea, siempre tú escuchas en debates el modelo BCR, ¿no? O sea, que es ejemplo global. O sea, Julio Velarde siempre gana muchos premios, mejor vaquero del mundo. La inflación, Perú siempre es un ejemplo, porque los extranjeros dicen, es un caos la política, toda crisis, pero siempre está la macroeconomía bien. Y ahí muchos nos centramos en el modelo BCR, ¿no? ¿Por qué no llevar esos modelos en otras instituciones del Estado, ¿no? Es una buena pregunta. Como te digo, yo lo que identifico es que los reguladores funcionan. Funcionan porque el régimen, digamos, es de meritocracia. No es para meter tus amigos, es gente que tiene que pasar un proceso, digamos, no sé si largo, pero al menos sí un proceso formal para contratación cada vez que hay necesidades. No es que va a ese porque es el sobrino del ministro, ¿no? Entonces, claro, si nosotros queremos que funcione, puede funcionar. Ahora, tú decías, ¿por qué funciona? O sea, la política puede ser un caos, pero el país funciona, ¿no? Funciona porque ese es un país de emprendedores, de pequeños emprendedores. No es un país de proletariado. O sea, date cuenta, el 70% de la gente está en el sector informal. Y la recuperación económica que tuvimos después de pandemia, claro, eso no le piden permiso a nadie para salir a trabajar, ¿no? Entonces, por supuesto, la informalidad es un problema, pero por otro lado, para salir de o sea, para el manejo de la economía, es porque son miles de pequeños empresarios. Entonces, yo te diría, aprovechando ese potencial, porque sin duda el peruano es esforzado, o sea, tiene que buscársela solo porque el Estado no lo ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí tendríamos que ponernos a pensar es en un régimen laboral que le permita tener ciertos derechos a la gente que está en informalidad, porque nuestros costos laborales son muy altos, o sea, comparativamente en Latinoamérica. Y si tú te das cuenta, al final tienes como dos mundos acá, ¿no? El mundo formal, de la empresa formal a la que le apretan, la visita a las unafilias, y el mundo informal, donde obviamente nadie ni va a tocarlos porque si no es un problema social, ¿no es cierto? Pero podrías tener un nuevo régimen laboral, digamos, que tenga costos más bajos, pero que permita pues tener seguridad social, que les permita tener alguna indemnización por despido. No sé, pongo como ejemplo el régimen agrario. Mira cómo crecimos en el régimen agrario, tenía la mitad de las vacaciones, la mitad de las ETS, y por 30 años hizo un boom agrario, ha crecido muchísimo el sector. Y hay gente pues, que antes no tenía derechos laborales, ¿no? Entonces, entonces tiene que ponerle el mismo régimen común. Claro, las empresas grandes lo pueden afrontar, las chicas no. Entonces te vas a la informalidad, y la gente al final no tiene nada, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar soluciones prácticas, porque la gente se mueve por incentivos, ¿no? Positivos o negativos, no por política, o sea, no porque nosotros digamos, a partir de mañana todo el mundo tiene que pagar esto, lo van a hacer. Porque hay gente que no, o sea, hay empresas que son más chiquitas, menos productivas, no les alcanzan esos costos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser un poco más prácticos y ver, ok, qué cosas realmente, cuáles son los regímenes que podrían pagar las empresas más chicas y qué incentivos ponemos para que lo hagan. ¿A qué me refiero que hay incentivos? O sea, cuando el Estado quiere que funcione. Yo tengo dos ejemplos, el SOAT y el cinturón de seguridad. No sé si te acuerdas o si estabas muy chico en ese momento, pero el cinturón de seguridad, nadie usaba cinturón de seguridad. Pero bueno, si no te lo ponías, te paraba la policía, te ponían multa en todos lados del Perú, hasta que la gente se puso el cinturón de seguridad. Lo mismo con el SOAT, el seguro obligatorio, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué pasaba? Cuando la gente no tenía seguro, pues atropellaban a alguien y se quedaba tirado sin atenderse. Entonces el SOAT, no, y primero la queja, yo ya tengo seguro, ¿para qué necesito SOAT? ¿No? Pero al final le hicieron a todo el mundo comprar el SOAT, y si no tenías el SOAT, se llevaban el carro, ¿no? Y todo el mundo puso el SOAT. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hacer cumplir la ley es donde nos falta a nosotros. Hay muchas leyes, pero no las hacemos cumplir. Y si te pones a pensar,
solamente en el idioma, ¿no? En inglés hay una palabra que se llama enforcement, que quiere decir el hacer cumplir. En castellano tenemos que componer la palabra, no tenemos una sola. Y tampoco hay esa de accountability, ¿no? Que es hacerte responsable de, también la tienes que componer. Hay temas de ahí, digamos, de fundamento ideológico diferente. Pero aparentemente el presidente Kuczynski pensó que con 19 personas podía gobernar, y eso en la historia del Perú nunca ha pasado. Cada vez que en la historia del Perú, y andan los 60, los 50, lo que sea, ha habido un gobernante que tenía una minoría en el Congreso, ha habido un golpe de Estado. Toda la vida. Ahí faltó... Entonces, yo te diría, no es que hay que cambiar nuestro sistema, lo que hay que cambiar es nuestro político. O sea, hay que ponernos de acuerdo. O sea, tenemos que poder sentarnos y ponernos de acuerdo. O sea, y claro, el ponernos de acuerdo implica que tienes que llegar a un punto medio, no te las puedes llevar todas, ¿no es cierto? Entonces hay siempre una historia que vi, no sé si ubicas a este señor Robert McNamara, que fue secretario de Estado de Kennedy Johnson, y McNamara cuenta, escribió un libro en retrospectiva. Él trató hacia el final de su vida de reconstruir la historia, ¿no? Regresar con los actores del momento para ver cómo podía haber evitado las situaciones, ¿no? Entonces él regresa a hablar con Fidel Castro para hablar sobre la crisis de los misiles de Cuba, y se fue a Vietnam a hablar, ¿cómo se llama? Con el general Yap, todavía estaba vivo el señor ese, para ver cómo podrían haber evitado la guerra. Pero en uno de estos pasajes él cuenta cómo se resolvió la crisis de los misiles, ¿no? Y te cuenta que cuando descubren que están los misiles en Cuba, son pues 13 días que pasan con mucha tensión, recibiendo cables, 2 cables que venían de Moscú, uno amenazando con la guerra y el otro pidiéndole que retire los misiles de Turquía, ¿no? Entonces McNamara le recomienda a Kennedy a traer a alguien que conociera a Nikita Khrushchev, que era el primer ministro. Y traen un embajador que había estado 10 años allá, que ni siquiera era demócrata, creo que era republicano el tipo, pero que conocía al primer ministro ruso. Y le dice el tipo, oiga, en este momento que usted está acá igualito presionado por sus militares, ataque primero, ¿no? Él está en la misma posición, ¿no? Entonces él, o sea, tú sabes pues que Stalin había el momento cuando entra Khrushchev es la desestalinización. Khrushchev estaba tratando de marcar su cancha, ¿no? Entonces, ¿qué salida le puede dar a Khrushchev, ¿no? Y alguien comenta, bueno, han pedido que saquen los misiles de Turquía. Dice Kennedy, pregunta, ¿y esos misiles de Turquía? Bueno, igual en 6 meses había que cambiarlos, ¿no? Pero eran misiles que estaban apuntando a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, en la lógica de Khrushchev, oye, si tú tienes los misiles que me están apuntando, ¿y yo por qué no puedo tener en Cuba? Entonces, ¿qué es lo que sale en público? Kennedy se comprometa a no invadir Cuba, porque el año anterior la CIA había auspiciado, digamos, la invasión en Bahía de Cochinos, pero en secreto le promete sacar los misiles de Turquía. Retomamos la ruta del crecimiento, ¿no? O sea, que es lo que falta. Ya para terminar la entrevista, de verdad que muy enriquecedor, y qué bueno que tengas esta perspectiva no solo de sector privado, digamos, como ejecutivo corporativo, sino que también tengas muy claro esta visión del país, ¿no? De lo que se necesita. ¿Cuáles serían los 5 consejos que podrías darnos a nuestra comunidad que nos ve, que te está escuchando ahora, ¿no? Bueno, a ver, recopilando, yendo un poquito hacia atrás a lo que hemos dicho. Bueno, número 1, no perder la esperanza, ¿ya? No perder la esperanza, que me parece que mucha gente ya la está perdiendo. Con respecto al futuro del Perú, alguna gente se está yendo del país. Siempre se ha ido gente del país, tampoco es que haya una fuga de talentos enorme, ¿no? Pero sí siento que están perdiendo la esperanza. Creo que gente que tiene un poco más de experiencia, mi generación, digamos, que hemos visto de todo, deberíamos hacer más labor de apostolado, ¿no? De poder difundir el mensaje. O sea, todos esos pequeños empresarios que nos están viendo, sí, adelante, o sea, hay que hacer empresa. Eso es una cosa, te diría yo, no perder esperanza. Número 2, o sea, ética, ¿no? Número 1. Eso es importantísimo. Hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien y enseñarle a nuestros hijos que tienen que hacer las cosas bien.
Cuando yo estaba chico había este curso no sé, caramba, educación cívica. Eso se ha perdido también. Yo creo que es importante, ¿no? Es importante enseñarte ¿cómo se llama? El amor por el Perú. O sea, mi padre está en la Fuerza Aérea, te digo, o sea, militar de chico, entonces yo lo tenía súper claro. Pero aún así, cuando estaba chico en el colegio, cantábamos el himno y te enseñaban la historia del Perú y qué sé yo, y sentías el orgullo de ser peruano, no solo cuando jugabas la selección, ¿no? Hoy en día creo que solo cuando juegas la selección nos sentimos peruanos. Pero en general yo te diría, cada uno desde donde estamos tiene que poner su granito de arena, ¿no? Desde donde estamos, lo que nos toca. A los empresarios nos toca tratar bien a nuestros empleados, ¿no? Pagar nuestros impuestos, ser honestos, ser éticos, invertir, ¿no? Eso es lo que nos toca hacer. Pero a la gente que está en la administración pública le toca pues tratar de administrar mejor los recursos. Le toca, y sé que es complicado porque tú mencionaste también el tema del miedo, ¿no? El miedo a la Contraloría, el miedo a qué pasa si hago esto, no hago esto, la ley no me permite, demándame, ¿no? A mí me pasó una vez, un amigo en una institución, pues teníamos un contrato, oye, no me has pagado, no, es que el contrato no salió, no sé qué, mira, ¿sabes qué? Mejor demándame, si me demandas yo tengo que pagarte, pero yo no puedo decidir pagarte para resolver el asunto. O sea, pasan cosas absurdas, ¿no? Pero creo que si hay algo que tenemos que hacer ya es mejorar el talento en el Estado. Recuerda que en el gobierno de García le pusieron un tope a los sueldos. Entonces, mira, hay gente pues que estaba haciendo carrera que se la jala en el sector privado y no puedes competir, ¿no? Y yo no te digo que en general a todos los empleados públicos tengas que pagarle un montón de plata, pero hay puestos claves de gente que necesitas con un expertise determinado, que necesitas en el Estado para que la cosa funcione. Si no hacemos que los recursos que recauda el Estado sirvan para que a la gente le mejore su calidad de vida, vamos a estar igual de fregados de acá a 20 años más, ¿no? Hablando de lo mismo, solamente que tú tendrás tantas canas como yo, ¿no? Entonces, hoy es el momento de hacer el cambio, creo yo. Y bueno, y mira, la coyuntura tal vez no sea la mejor, pero no sé si has visto que Proinversión ya convocó algunas licitaciones. El ministro Mucho de Energía y Minas dijo que tiene algunos proyectos mineros que va a sacar adelante. No nos cayó el fenómeno del Niño, que estábamos pensando que nos iba a fregar el agro. Ha sufrido algo el agro efectivamente por el cambio de clima, pero no tanto. La pesca, parece que ahora vamos a tener la Niña, del fenómeno inverso, que le va a favorecer mucho a la pesca. La economía se está recuperando. La cosa es tratar, yo creo, de poner nuestro mejor esfuerzo para que en cada ámbito en que estemos hagamos lo mejor, ¿no? Es decir, estamos acá, la mejor producción, ¿no? Tú, transmitir el mejor mensaje. Y yo, bueno, lo que me toca, compartir mi experiencia, ¿no? Que ojalá que sea útil. Muchas gracias, Orlando, por aceptar la invitación, por contarnos gracias por invitarme. Toda tu experiencia y sobre todo esa reflexión necesaria sobre el Perú. Se nos va a acercar las elecciones más adelante. Tenemos una responsabilidad de elegir a nuestras autoridades. Cada una es responsable de informarse y todo lo demás. Así que nos vemos en el próximo episodio. No olviden suscribirse y compartir nuestro contenido. Hasta luego.